al Señor. Estamos bendecidos una vez más porque Dios nos permite estar en su casa adorando su nombre. Bendito sea Dios. Vamos a buscar libro de Juan, Evangelio según San Juan, hermanos, Juan 14, 7. Bendito sea Dios. Hoy vamos a estar enseñando las tres personas de la Trinidad. Seguimos con esa enseñanza, bendito sea Dios. Las tres personas de la Trinidad. Gloria a Dios. Ya llevamos, gracias al Señor, 3 semanas con la Trinidad. Bendito sea Dios. Y seguiremos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para que esos falsos se den cuenta que hay un Dios de poder. Bendito sea Dios. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si me conocieis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Gloria a Dios. Por favor, esos celulares ya saben que tienen que estar apagados. Bendito sea Dios. Padre que está en gloria, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque usted es bueno, Padre. En esta hora, amado Dios, vamos a enseñar su palabra. Dios mío, ayude a este pueblo, Padre, que va a aprender su palabra. Ayúdenos a nosotros también, Padre. Diríjanos a través del Espíritu Santo, Dios mío, a enseñar como siempre usted lo ha hecho, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a meditar bajo este tema de esta enseñanza, las personas de la Trinidad. Bendito sea Dios. Las personas de la Trinidad, que son 3, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a iniciar pruebas de la distinción de las 3 personas. Es claro, hermanos, aquí que Jesús y el Padre son uno, pero al mismo tiempo tienen identidades separadas, porque Jesús dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre. Jesús les dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará a otro consolador. Durante Jesús estaba en la tierra, amados hermanos, y antes de irse, Él les dice, hermanos, de que Él se iba por un poco tiempo, pero que Él iba a rogar al Padre para que ellos no se quedaran, y les dice, no los dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que los envíe a otro consolador. Durante Jesús se está yendo, tenía que estar el consolador con la iglesia, hermanos, que es el Espíritu Santo. Y hermano Roberto, vamos a iniciar con la lectura de Juan 14, 16 al 26. Juan 14, 16 al 26. Amén. Amén. Hasta el 26.
Amén. ¿Tiene algo que comentar de lo que Jesús está diciendo aquí? Hermano Norio, ¿nos puede ayudar ahí con el micrófono para que el hermano pueda ahí, para que la gente pueda escuchar, bendito sea Dios, y puedan escuchar también la lectura, bendito sea Dios, porque Dios es bueno? Comienza a describirse estos versículos, está dando a entender claramente que Jesús es el Espíritu. Pero ¿cómo es que son tres? O sea, ¿cómo es que Jesús es uno y el Espíritu es otro? Pero ahora está diciendo él que él está dando a entender que el Espíritu, el Consolador, él es el mismo. O sea, esto significa que es una unidad la que hay en ellos, una unidad perfecta. Entonces, hermanos, aquí está diciendo él claramente que el Padre es mayor que él. Y ahora dice el Espíritu, yo el Espíritu estaré con ustedes. Ahora es que somos tres en uno. Y ahí se ve toda la Trinidad de Dios. Es claro, hermano, cuando alguien quiere negar las cosas, va a buscar argumentos cómo deshacer lo que él no quiere recibir. Pero eso es que yo no quiera, eso es claro y se entiende. Cuando yo no quiero recibir algo, yo voy a buscar el obstáculo por donde lo encuentre para anular aquella verdad. Pero no es así. La palabra de Dios dice en otro lado que toda la palabra de Dios es inspirada, y hermanos, para redarguirlos a nosotros, o sea, para enseñarlos y corregirlos cómo deben de ser las cosas. Ahí entendemos claramente que él está diciendo que va a enviar, después que él se fuera, hermanos, cuando los discípulos lo vieron que se fue en una nube, lo escondió una nube y se fue. Entonces él les dijo, no se aflijan, muchachos. Le aparecieron dos varones, dice en otro versículo, a la parte de cada uno de ellos, y les dijo, o sea, dos ángeles, y les dijeron, ese mismo Jesús que han visto ir, así mismo lo volverán a ver que viene de regreso. Y cuando él ya les había dado las palabras, la promesa del Espíritu Santo que había de venir. En Joel 2:28 se marca, hermanos, esa promesa. Y en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos estaban en una misma mente y en un mismo corazón, que eso significa estaban unidos en una misma oración, no como la nuestra de ahora, hermanos, que unos clamamos por una cosa y otros por otra. Hermanos, esa gente estaba unánime, como un ejemplo, todos estaban en la Santa Cena y estaban diciéndole, Señor, perdónalos y recibe lo que hemos traído en esta hora. Recibe lo que hemos traído en esta hora. Estaba en esa unción cuando el Señor de repente lo visitó, y es cuando viene la promesa del Espíritu, que era el mismo Jesús, o sea, el mismo Dios, o el que el mundo conoce como Jehová, porque algunos que no salen de Jehová. Bueno, eso es lo que tengo. Hay muchas cosas más que hablar de ahí, no solamente eso. Quizás puede participar algo de más. Amén. Y él dijo, claro, respondió Jesús, ahí en 14:23 de Juan dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos, dijo, ya hablando de dos, vendremos a él y le haremos morada, y haremos morada con él. Hablando de las dos personas, pero hablando de dos personas, pero sabemos de que uno solo. Bendito sea Dios, como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo de Dios. Y yo le pediré al Padre, dijo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Jesús habla del Padre como de Él y del Espíritu Santo como de Él. Si me conocierais, dijo, también a mi Padre conoceráis. Quiere decir, si usted hubiera aprendido a conocer espiritualmente y por experiencia se hubieran dado cuenta, les está diciendo que yo y el Padre somos uno. Cuando Felipe le está diciendo, muéstranos el Padre. Y él está diciendo, quiere decir que entonces ustedes se hubieran dado cuenta si espiritualmente y por experiencia me hubieran conocido a mí y al Padre, y se hubieran dado cuenta que somos uno en esencia y en unidad, pero no en número. En número está hablando de la Trinidad de Dios, bendito sea Dios. Y hermano Álvaro nos lee Juan 17:11. Juan 17:11. Las personas de la Trinidad estamos viendo.
Bendito Dios. Amén. Le damos lectura honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Amén. ¿Qué nos da a entender ahí Jesús? Son uno, pues. Amén. Que sean unos así como yo, le dice, como tú y yo. O sea, Jesús también está queriendo que nosotros también seamos uno, así como él es con el Padre. Bendito sea Dios. Ya somos uno en Cristo, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y hermanos, y desde ahora le dijo, lo conocéis y lo habéis visto. Cuando verdaderamente ve a Jesús, verdaderamente ve al Padre. Como se expresó anteriormente, ellos son uno en esencia. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos hermanos, al menos la mayor parte, quieren ver a Dios, pero en su mayoría rechazan la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Hay gente que quiere ver a Dios, pero la mayoría lo rechaza al verlo, que es por medio de Jesús. Solamente a través de Jesús. Bendito sea Dios, porque Él sigue siendo el mismo Dios. Bendito sea Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador, separado en identidad. El Espíritu vendrá cuando Él se vaya. Sin embargo, Jesús les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero veamos, hermano Juan Diego, Mateo 28:20. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Se lee con la misma bendición. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí hablando Jesús, y más atrasito les habla que vayan y hagan discípulos. ¿Tiene algo que decir, hermano Juan Diego? Aquí está diciendo como que el Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo el tiempo. Amén. Sí, porque imagínense que si Jesús les está diciendo allí, enseñándoles que guarden todo lo que les ha dejado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero usted se está dando cuenta que ahí Jesús ya no está aquí en la tierra como hombre. Entonces está aclarando ahí, hablando del Espíritu Santo, Sí. de la persona del Espíritu Santo. Así es. Amén. ¿Solamente? ¿O tiene algo más? Amén. He aquí el misterio. Hay tres identidades separadas, no individuos, pero un solo Dios, no tres. La Trinidad está más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, es la enseñanza clara de la Escritura. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El Señor le pregunta, mira Felipe, tanto tiempo que he estado, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me has conocido y me estás diciendo que les muestre al Padre, si al Padre siempre lo han tenido. Dándoles a entender, estando yo ahí, ahí ha estado el Padre con vosotros. No hay buen entendimiento de Jesucristo hasta que, hermanos, el Padre sea realmente visto en Él. Que a través de Jesucristo tenemos que ver al Dios verdadero, al Padre, bendito sea Dios, que es Cristo Jesús. Y amados hermanos, el que me ha visto al Padre. La pregunta es, ¿cómo? Ya les di la respuesta, pero ¿cómo usted ha visto al Padre? ¿Alguien que quiera participar? Por medio de Jesús. Amén, por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Sí, porque él mismo lo dijo igual en el Evangelio según Juan 14:6. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo
y mire la autoridad de Jesús. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si la gente está diciendo, no, es el Hijo, es la creación. Él no puede tener autoridad de estar diciendo, y el que a mí viene, yo no le echo afuera. Están diciendo los de la secta. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Juan 6:36. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo afuera. ¿Por qué se atreve Jesús a hablar así? Amén. Usted sabe, hermanos, que Dios es el mismo Jehová. Amén. Es el mismo de ayer y hoy es siempre. Él es el mismo Espíritu, porque Dios es Espíritu, dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo físico o literal para nosotros. ¿Cómo yo puedo conocer un país en otro país? Porque ese país tiene embajadores, tiene una casa que se llama embajada. Por ejemplo, mi país, El Salvador, tiene una embajada salvadoreña en los Estados Unidos. ¿Cómo yo puedo conocer a El Salvador? Voy ahí a esa embajada y ahí están todas las leyes como son. Es un ejemplo muy claro para que lo entendamos, o sea, los que no quieren entender, porque a veces se ponen caprichudos solamente. Sí entienden, pero nomás se amparan a que mi pastor o que mi dirigente crea así, yo también creo así. Hay que creer lo que la Biblia dice. ¿Cómo conocemos a Jesús? Porque Dios tuvo misericordia, o sea, el Padre, de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Usted conoce la misericordia de Dios a través de Jesús, a través de su Hijo. Su Hijo no quería, en realidad, si él hubiera podido, no hubiera ido a la muerte. Porque en una ocasión él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad? La del Padre, que él tenía que morir por causa de nosotros. Sí. Ahí conocemos a Dios nosotros. Amén. Bueno, eso es lo que yo puedo participar. Sí, y también está la respuesta de lo que está diciendo usted en Romanos 5:8, donde allí dice Pablo, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. Ahí está la respuesta. Así es que, amados hermanos, y entonces el que me ha visto al Padre. Le está diciendo Cristo, la misma encarnación de quién y lo que el Mesías sería. Si queremos saber lo que Dios es, solo tenemos que mirar al Hijo. Hermana Gilma, primera de Juan 5:7 al 13. Primera de Juan 5:7 al 13. Si queremos ver y saber de Él, solamente hay que ver al Hijo. Primera de Juan 5:7 al 13. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hasta el 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. Oiga, son tres los que dan testimonio en la tierra. Llamados, y aquí está hablando, el que tiene al Hijo, tiene el Padre también. La primera enseñanza que dimos de la Trinidad, hablamos solo de este verso, donde dijimos que este verso, hablar solamente de este verso, estaba débil para nosotros agarrarnos de allí la doctrina, pero hemos visto muchos versos
donde la doctrina de la Trinidad está basada de toda la Biblia, amados hermanos, el Señor enseñando la Trinidad, trabajando siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio estaba la tierra desordenada, todo desordenado, había un caos. Pero ¿a dónde estaba el Espíritu? Decía la Biblia ahí en el principio. Sobre las aguas. ¿Y qué hizo Dios? Ordenó todo. Ahí estaba la Trinidad de Dios. Y empezó, y entonces estos de esta secta, te están diciendo los arrianos, que ya lo hemos dicho, son los actuales testigos de Jehová. Esta secta, amados hermanos, está diciendo que Jesús es la primera persona de la creación de la tierra, de la humanidad, pero Jesús no tiene creación. Hermano, Jesús ya estaba, y hoy lo vamos a ver con unos versos, hermanos, donde él dice que aun cuando formaba la tierra, él ya estaba allí con él también. Él estaba allí cuando se estaba deleitando, cuando se estaba haciendo todo. Y es por eso que es tan importante que estudiemos la doctrina de la Trinidad. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, vamos a continuar. Y sigue diciendo, no creéis que soy en el Padre y el Padre en mí. La clave es creer las palabras que salieron de la boca del Maestro. Son en realidad las del Padre Celestial. Las palabras que salieron de Jesús son en realidad las del Padre Celestial. Aquí no es que Él vino a hacer la voluntad, como muchos dicen, de María. No, aquí vino a hacer la voluntad del Padre, el que lo envió. Bendito sea Dios, porque Él es Dios eterno y soberano. No vino a hacer otra voluntad. Y Él mismo como hombre, Él dijo que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y es por eso que estamos estudiando esta doctrina, ya que muchos rechazan esta doctrina, y nosotros debemos de creer en esta doctrina y tener estos fundamentos a través de la palabra. Bendito sea Dios. La personalidad exige también comunión. Pero antes de la creación del universo, ¿dónde existía la posibilidad de tener comunión? La respuesta radica en la compleja disposición existe en la deidad. A Dios Padre se le atribuye principalmente la obra de la creación. El Dios Padre creó, hermanos, todo lo que está creado. Bendito sea Dios. A Dios Padre se le atribuye la obra de la creación. A Dios Hijo es el agente principal en la aplicación de la obra de la redención a la humanidad. Dios, el Espíritu Santo, es las arras o el depósito, como el primer pago de una compra a plazos. O sea, las arras significa fue por pagar por algo, hermanos, por una deuda que nadie podía pagar, amados hermanos. Eso, hermanos, se le atribuye al Espíritu Santo. Hermano Emiliano, 2 Corintios 10, 4 al 5. O sea, las arras fue adelantado la garantía de que recibimos y de que fuimos comprados a precio de sangre. 2 Corintios, hermano Emiliano, 10, 4 al 5. Amén. Amén. Dice así, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. 10, 4 al 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo ahí? ¿Qué debemos derribar? Y siempre mencionando a Cristo. Argumento. ¿Qué es un argumento? Pueden contestar. Amén. Opinión. Amén.
la Biblia no se pierde. Pero el que se rige por sus comentarios, por sus ideas, va a terminar perdido. Amén. Y hundido y ciego, porque no se quiere dejar guiar por la palabra. Amén. Ahí nos aconseja el apóstol Pablo, derribando todo argumento y todo pensamiento contrario, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque Él es el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el soberano, y no hay otro como Él. Amén. Amén. Hermano Alex, Efesios 1:13 al 14. Efesios 1:13 al 14 podemos ver la cooperación del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de la creación. Vamos a ir viendo, bendito sea Dios. Efesios 1:13 al 14. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ahí habla Pablo de las arras que fuimos comprados, bendito sea Dios. ¿Tiene algo que comentar? ¿No? Amén. Y amados hermanos, vamos a ver, podemos ver la cooperación del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de la creación. Hermano Álvaro, Génesis 1:2. Ahí podemos ver la colaboración, bendito sea Dios. Génesis 1:2. 1:1 al 2. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Ahora, ¿tiene algo que comentar ahí? Hablando siempre de la Trinidad de Dios. No, pues ahí vemos que ahí habla de las tres personas, ¿verdad? Que la creación y luego el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Señor también dijo cuando dijo hagamos al hombre, amén, también ahí aparece. Y hay otro versículo donde también habla presenta las tres personas del Señor. Amén. Se le presentó a Abraham, creo que es en Génesis 18, donde dice que se le presentaron tres varones. Ahí no dice que fueron ángeles ni nada, sino que ahí Abraham se postró delante de ellos y les habló como Jehová, porque era todo Dios. Sí, amén. Ahí podemos ver en Génesis 1:1. Primero fue, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y luego la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí están, como dijo el hermano, las tres personas de la Trinidad. Aunque muchos quieran ocultarlo, aunque muchos quieran desaparecerlo, siempre desde el principio, desde el inicio de la Biblia hasta el fin, hablando de la Trinidad de Dios. El Padre envió a su Hijo al mundo para llevar a cabo la redención. El Padre envió a su Hijo al mundo para llevar a cabo la redención, hermana Janet. Juan 3:16. Y hermano Dimas, Romanos 5:8.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta ahí. ¿Tiene algo que comentar? Amén. Amó al mundo y envió a su Hijo unigénito, dando a entender que solo a través de él hay poder para salvar. Romanos 5:8, hermano Dimas. Romanos 5:8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Amén. Allí claro dijo en ese otro verso que leyó, fuimos salvados por su Hijo. Hablando ahí de las dos personas de la Trinidad. Y siempre hablando, hermano, de las personas de la Trinidad. Bendito sea Dios. Y el Hijo mismo, durante su ministerio, anduvo en el poder del Espíritu. Dos personas de la Trinidad, Jesús y el Espíritu. Lucas 4:1. Lucas 4:1, hermano Juan Diego. Hermana Tabita, Lucas 4:14. Y hermana Gilma, Lucas 4:18 al 19. Lucas 4:1, hermano Juan Diego. Se lee con la misma bendición. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. El 4:1. Amén. Sí, sí, siga. ¿Digo? Siga un poquito más. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Amén. Hasta ahí. El diablo sabía que él era hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, Y ahí. que estas piedras se conviertan en pan. Hasta el mismo diablo ahí hablándole de esa manera, vemos ahí a las personas, a las dos personas de la Trinidad. Y vemos también, bueno, podemos ver a las tres. Una, el Espíritu lo lleva por el desierto, lo llena. Y la otra, el mismo diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hablando de las tres personas siempre. ¿Tiene algo que comentar? Amén. Hermana Tabita, Lucas 4:14. Amén. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Iba en el poder del Espíritu. Siempre las dos personas allí. Hermana Gilma, Lucas 4:18 al 19. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Cuántos habían ahí? Amén. Ahí Jesús habla. El Espíritu ¿de quién? Del Señor está sobre mí. Y amados hermanos, las personas de la Trinidad. No se puede ocultar más. Y es por eso que como iglesia debemos de conocer esta doctrina, bendito sea Dios, para que no tengamos miedo, hermanos. La deidad
en la deidad. La Trinidad es una comunión armoniosa. Esta comunión es también amor. Dios es amor. Es un amor que su exterioriza, hermanos, no es un amor egocéntrico. Esta clase de amor exige que antes de la creación existiera más de una persona en la esencia de Dios. Un término muy importante que debemos tener presente con respecto a la doctrina de la Trinidad. Se dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El principio de la creación de Dios, cuando Arrio le escribe a su principal oponente Alejandro con el fin de defender su creencia, este le afirma que era imposible aceptar al Hijo como un ser no engendrado, siendo que el único no engendrado es el Padre. Por lo tanto, el Hijo no es el principio u origen de todas las cosas, sino únicamente el Padre, porque según Arrio, el Hijo es la primera criatura de la creación por Dios. Pero el escritor de Hebreos, ustedes lo saben ya lo hemos leído, Hebreos 7:3, donde dice que sin padre y sin madre. Y habla, hermanos, que también que sin días y sin fin. Alguien que lo busque y lo lea para que lo vean los que lo están viendo, hermanos, para que lo puedan escuchar. Hermanos, Hebreos, hermanos, alguien que lo busque, Hebreos 7:3. El que lo encuentre primero le da lectura. Amén. Hermana Gilma lo tiene. Amén. Sí, del 3, ¿verdad? Amén. 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de... Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Hasta ahí. Amén. Oiga, dice que sin padre. Pero y la gente se anda haciendo unos grandes desórdenes, preguntándose, ¿y a Dios quién lo creó? Tenemos que averiguar quién creó a Dios, quién hizo a Jesús. Y aquí dice que sin padre, nadie lo ha creado. Hermanos, Él es el creador, Él es el que creó todo, la humanidad, toda la creación de este mundo, bendito sea Dios. Dice que no tiene principio de día ni fin. Y Juan 1:1 al 14, ahí nos habla también que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y más adelante en el 1:14 dice, y este verbo fue hecho carne, hablando de Jesucristo, hablando de Dios. Bendito sea Dios, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, que podemos darnos cuenta que a Él nadie le creó. Y amados hermanos, debemos de conocer la doctrina de la Trinidad. Muchos hermanos, cuando se les toca este tema, como que tienen miedo tocar estos temas, pero estos temas son, hermanos, los que nos van a ayudar a salir adelante y saber quién es Jesús, conocer más de Jesús, conocer más de Dios. Porque, amados hermanos, muchas veces solo hablamos de un Dios y, hermanos, y creemos que hasta allí, pero es importante que le conozcamos más. Juan, hermano Álvaro, 1:1 al 14. Amén. Amén. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. Este vio por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Hablando de Jesús, hablando del mismo Dios, ¿tiene algo que comentar? Amén, no, pues sabemos que, o sea, que los que dicen que, como la secta, ¿verdad? Que dicen que Jesucristo era un profeta más, pero ahí vemos, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento está fácil. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba por los profetas, y los profetas decían, así dice Jehová. Pero cuando Jesucristo vino, Él ya no dijo así. Él dijo, yo digo, y yo les digo, o sea, que yo, Amén. El verbo era Dios y fue hecho carne, que fue el Hijo de Dios. Según pensamientos arrianos o testigos de Jehová, Cristo no es eterno, sino que es la primera criatura de Dios. Ellos sustentan esta afirmación al citar Apocalipsis 3:14. Al citar Apocalipsis 3:14, vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Si alguien lo encuentra, le da lectura. Solo el 3:14. Amén. Solamente un versículo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Ahí ellos están interpretando mal este versículo donde ellos dicen que Dios, que Cristo fue la primera creación de Dios. Díganos algo. Eso pasa, hermanos, cuando primeramente una gente no le da la bienvenida al Espíritu Santo. Yo se lo voy a repetir cuantas veces quiera que mi boca hable. Cuando el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, ni tan siquiera lo de la casa, lo común, ni tan siquiera la vida humana que llevamos, si no tenemos a Dios, es un desastre, es una porquería de vida. Peleas, hermanos, borracheras, eso es lo que el mundo hace porque no tienen a Dios dentro de ellos. Como un testigo de Jehová va a decir así de estas cosas que Dios es el principio? Que lean Apocalipsis 22 y ya terminando a ver qué dice ahí. Jesús estaba ya en el principio y está diciendo de que Él viene por nosotros y la iglesia le espera porque Él era en el principio. Él no es creado, Él es no, nadie sabe de dónde es ni para dónde va, hermanos. Nosotros estamos invitados a esa verdad de Dios. Busquémosle, creámosle. No creen, dejen de cuentitos baratos, porque hay un Dios de poder que es Él no tiene principio ni tiene fin. Ya leyó lo que dice en Hebreos. Ellos, los hermanos, los que niegan estas cosas, se basan en versículos muy pobres. Nosotros con esta enseñanza tenemos cómo demostrárselo a cara abierto y en cuerpo levantado y con la luz prendida. No ahí, hermanos, debajo de la, como dice el mundo, debajo de la manga escondida. Versículos, no, que darles a creer esto. No, aquí
y es claro, la Biblia dice claro que Dios es Dios y a él nadie lo ha visto jamás. Y pueden decir otros, sí, pero hablaba con Moisés. No es cierto, hablaba en una nube. Eso es lo que dice. Aunque la Biblia dice que hablaba cara a cara, pero era en una nube, dice la Biblia. Eso es lo que puedo participar. Amén. Amén. Muy buena aportación, porque es que mire, y por eso es bueno este estudio de esta doctrina, porque cualquiera de algún de aquí de la iglesia que no estudie esta doctrina, se lo engañan con este verso de Apocalipsis 3:14. Y es por eso que hay que estudiar la doctrina bíblica, hermanos, para salir de la confusión. Y amados hermanos, y sabemos que Dios no tiene principio. De manera, hermanos, descontextualizada, pero aquí lo que está diciendo es, Jesús es el creador de todas las cosas. A primera vista, pareciera que Jesús admitiera que Él es un ser creado a primera vista, si usted lo lee así a la carrera. Si usted está diciendo y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. Aquí dice el principio de la creación, ok, Jesús es el principio de la creación, lo crearon. Así es como ellos interpretan esto. Pero nosotros por la palabra sabemos que no tiene principio ni fin de día, sino que sabemos que Él es el Dios todopoderoso, es el que ha hecho toda la creación. Y amados hermanos, es por eso que es importante estar en los estudios, bendito sea Dios. Pero, amados hermanos, vamos a seguir viendo. Pero analizamos correctamente, analicemos la interpretación de este texto. No prueba que el Hijo es la primera criatura hecha por Dios, como al comienzo de todas las criaturas. Más bien prueba que el Hijo es la fuente o el origen de todas las cosas. Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Amén, hermana Gilma. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. ¿Tiene algo que comentar? Amén. Está claro, bendito sea Dios. Dios no tiene principio. Todas las cosas creadas surgieron de un principio, de una fuente que es el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de la creación, el Padre ya poseía la única sabiduría y con Él estaba el Hijo antes de la creación. Hermano Álvaro, Proverbios 8:22 al 30. Proverbios 8:22 al 30. Aquí vamos a ver de que el Hijo ya estaba ahí con el Padre. Ajá, 8:22 al 30 de Proverbios. Damos lectura con la misma bendición. Amén. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montones fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los
con él estaba yo ordenándolo todo, y era su era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. ¿De quién está hablando aquí? Con él estaba yo. Está hablando de Jesucristo. Amén. Ordenándolo todo. Era su delicia. No está hablando de ningún proverbista. Dígame. Amén. El Señor me poseía, dijo, en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de su obra. Esto habla en el comienzo de su creación, que todo fue llevado a cabo por la palabra. Hebreos 11:3, hermano Roberto, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Siempre con la bendición de Dios. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Amén. Pues yo no entiendo cómo pueden haber organizaciones que nieguen sus cosas. Aunque yo entiendo que hay líneas de Biblia que las escriben como un poquito raro para que la gente no entienda muy bien, pero si tan solamente le dieran sonido y, hermanos, un libro o un diccionario a cada palabra, se enterarían de las cosas que son bíblicas. He leído muchas Biblias y si es cierto, en algunas Biblias dicen un poco como que rarito, como que no se entiende. Por ejemplo, la Biblia católica, tenemos más cerca, hay unas palabras que ellos no las describen en el lenguaje que nosotros estamos usando actual en esta generación. Ellos usan un lenguaje muy antiguo, por lo tanto, si tú lees ahora, no lo vas a entender muy bien, pero si le das un significado a través del diccionario presente, es lo mismo que están diciendo, claro y específico. Hermano, y ahí está diciendo claramente que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, de lo que no se veía. Hay cosas muchas cosas grandes que hay en el aire creadas por Dios y nosotros no las podemos mirar. El hombre, por ejemplo, el hombre busca con tanta necesidad y búsqueda en las regiones, para arriba, para abajo, para los lados, para donde se vayan, hermanos, buscando a ver qué descubren. Nunca mirarán nada, porque lo de Dios es espiritual. Es lo que yo he entendido. Y otra vez más aclaro que Dios, hermanos, en su infinita misericordia, ha dado perdón al hombre a través de su Hijo. Su Hijo, hermanos, es su Hijo. Y eso nadie, nunca, así como no pueden escudriñar, hermanos, los aires para arriba, ni para abajo, ni los lados, ni lo profundo, ni lo alto, así tampoco nunca podrán saber de dónde es creado Dios. O sea, sus tres poderes, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nunca podrá saber eso nadie. Solamente, y ni aún ángeles que tiene Él, no saben todo. Y ahora los hombres inútiles, llenos de pecado y de maldad, quieren saber igual a Dios. Son hijos del diablo. Amén. Y sabe cómo dice aquí este Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo, Cristo, quien es el Dios Hijo, y la palabra, quien es la sabiduría, estaba con el Padre en la preparación de la creación, y de hecho creó todas las cosas. Cristo ya estaba ahí en la preparación. En Proverbios 8:30
está diciendo a la humanidad, a lo falso, a la secta satánica falsa, le está diciendo, ya estaba yo con él, ordenándolo todo. Todo estaba en un caos. ¿A dónde? Génesis 1:1 en adelante. Estaba en un caos, pero yo ya estaba ahí, ordenándolo todo. Solo dando orden por la palabra. Eso es lo que a Dios no le cuadra en los hombres, y por eso quizás muchos pueden tener misericordia y muchos no. Dios no va a tener misericordia de mucha gente, porque yo he visto este versículo que estamos leyendo en la Biblia de los testigos. Ahí está ese versículo. ¿Por qué ellos lo niegan? Eso es lo más terrible. Ahí nos damos cuenta que solamente siguen a un liderazgo y no la palabra de Dios. Si una persona de los testigos de Jehová quiere hacer las cosas rectas, en esa Biblia Nuevo Mundo, en esa Biblia Nuevo Mundo puede aceptar a Jesucristo. Aunque son unos hombres sin conocimiento que ya le han borrado muchos versículos, pero aún con lo que tienen pueden conocer a Cristo y hacer las cosas como deben de ser. Y es tremendo, la verdad nos toca, nos conmueve ese Proverbios 8:30, dice, estaba yo ordenándolo todo, fui su delicia todos los días. Aquí habla Cristo diciendo, a mí nadie me creó, yo estaba ahí desde el principio, yo estaba ahí creándolo todo también con él. Cristo le está diciendo, a través de Proverbios, le está diciendo a la humanidad, a la gente que enseña falsedad, le está diciendo, tienen que aceptarlo, tienen que reconocer la Trinidad de Dios. Sin la Trinidad de Dios, ¿qué haríamos? Siempre necesitamos al Padre, necesitamos del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que necesitamos reconocerlo. Yo estaba allí, les dice, antes de la fundación, con Él estaba yo. Me deleitaba con Él, dando orden, que todo lo que estaba desordenado se ordenara, que las aguas se expandieran para el cielo, que todo tomara su lugar donde debía de ir. Ahí estaba yo con Él, está dando a entender. Y es por eso que hay motivos por qué adorar a este Cristo de la gloria. Hay motivos por qué, hermanos, escudriñar las Escrituras. Cuando escudriñamos las Escrituras, no cualquiera nos va a convencer. Aunque usted no tenga estudios, hermanos, cuando usted escudriña y usted se mete con Dios, Dios le va a ir revelando, Dios le va a ir, hermanos, enseñándole cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir en este evangelio poderoso. Porque este evangelio de Cristo Jesús es poderoso. Génesis 1:26, hermano Álvaro, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Tiene algo que comentar? No, pues ahí está claro, ¿verdad? Y que el Señor estaba hablando con alguien, ¿verdad? Las tres personas estaban ahí. Amén. No somos cualquier creación. No somos cualquier cosa. Somos conformes, hermanos, a la imagen, a la semejanza de Cristo, de Dios. La creación, hermanos, del hombre fue precedida por una consulta divina. Había que consultar una consulta divina. Además, los pronombres, está diciendo nosotros o nuestro, proclaman, hermanos, la consulta celebrada por las tres personas
divina Trinidad, quienes eran uno, hermanos, en la obra original, a imagen y semejanza. Nos permite, hermanos, tener compañerismo con Dios. Sin embargo, no significa que hermanos, no significa que somos dioses o que llegamos a ser dioses como muchos. Ya ve que hay unos falsos predicadores que dicen que somos dioses, que somos el cementado diabólico Cash Luna decía, somos Jehová Junior. Y hermanos, pero ¿sabe qué, amados hermanos? Nosotros, y es por eso que ustedes tienen que tener cuidado a quienes escuchan predicar, bendito sea Dios. Hay que conocer la doctrina de Cristo. El que no trae la doctrina de Cristo, la Biblia dice, el libro de Judas nos enseña que no hay que decirle ni bienvenido a nuestra casa. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, entonces nos permite, hermanos, tener compañerismo con Dios. Sin embargo, no significa que somos dioses o que llegamos a ser dioses en realidad. En realidad se refiere a la verdadera justicia y santidad. A eso fue que fuimos conforme a la imagen de Dios. Efesios 4:24. Alguien que lo busque y le dé lectura. Efesios 4:24. Ya vamos a ir terminando. Bendito sea Dios. ¿Lo tiene? Amén. Lectura. Amén. Para mientras lo busque. Dele. Bien, búsquenlo todo, búsquenlo todo. Esto es una gran pregunta de Jesús Amén. a los Mateos. Oiga, esto está en el libro de Mateo 22:41. Vean, está en otros libros también, pero mire cómo está acá. Jesús les hizo una pregunta y los dejó mudos. Y nadie, dice la Biblia ahí, tuvo valor de hacerle otra pregunta más. Amén. Dice acá en este pasaje, Mateo 22:41 Amén. al 46, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo de quién es hijo? Le dijeron, de David, rápido. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno de aquel día preguntarle más. O sea, osó significa nadie se atrevió más. Hermano, quedó mudo. O sea, ¿cómo David le dice? Porque David habla de esto en el Salmo 110. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos bajo de tus pies. O sea, está hablando ahí las tres personas. O sea, ¿cómo hacen para entender eso? O sea, ¿cómo se anula el que le quita? Mire, y los testigos, bueno, vamos a hablar de ellos. Claramente. Y los testigos, bien que cuando han llegado, bueno, unas veces que llegaron con nosotros, siempre los dijeron que si alguien le quita este libro, toditas las plagas le van a caer encima. Y si alguien le quita o alguien el que le ponga, le van a caer plagas, y el que le quite se le será quitado el nombre del libro de la vida. Pero como ellos están quitando toditita la Biblia, entonces están condenados delante de Dios. Por su propia boca, no porque Dios quiera hacer eso. En eso yo quería participar. Amén. Amén. Lo encontramos. 4:24. Se le escapó otra vez. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta ahí. En la justicia y santidad de verdad. Ahí estaba Pablo hablando de lo que Cristo dijo, de lo que Dios dijo, como usted le quiera llamar. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, en la justicia y en la verdad y santidad. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, vamos a ir rápidamente ya que nos avanzó el tiempo. Tengo muchos versículos que estos sí están bien importantes, pero nos ha avanzado el tiempo un poco.
La fórmula bautismal dada por Jesús en la Gran Comisión revela claramente la Trinidad y la unidad de Dios. Mateo 28, 19, hermano Roberto, las tres identidades están dadas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, agrupadas juntas en igualdad. La palabra nombre no está repetida, indicando unidad. 28, 19, Mateo. Participamos siempre. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres en uno. Amén. Quieran o no quieran. Les guste o no les guste. Y así sean testigos o otros, ahí está la verdad. Amén. Sí, porque dicen, no, es que ese solo es un solo versículo, ese no. No, el mismo Cristo lo estableció y tenemos toda la Biblia donde nos enseña. Por eso dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Amén. La bendición apostólica muestra en forma resumida el pensamiento trinitario. Segunda de Corintios 13, 14, hermano Emiliano, hermano Álvaro, Judas 1, 20 al 21. Segunda de Corintios 13, 14, hermano Emiliano. Tenemos una declaración trinitaria semejante en Judas 1, 20 al 21, hermano Álvaro. 13:14, Amén. segundo de Corintios, Amén. dice, bajo la misma bendición, Amén. y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Segunda. Sí, segunda. ¿Qué segunda? Ok. 13, 14. ¿O 13:14? Sí. Amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La Amén. Trinidad. Los tres. Ahí Los están. tres. Amén. Está más que claro ahí, como dijo el hermano. Amén. Ahí está Amén. claro. Amén. Pablo mencionando a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. Amén. Hermano Álvaro, Judas 1, 20 al 21. Amén. Le damos los la misma bendición. Amén. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Ahí están las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermano Alex, 1 Corintios 12, 4 al 9. Hermano Juan Diego, Efesios 4, 7. Corintios 12, 4 al 9, Amén. se lee con la misma bendición. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Y el mismo Dios habla en amados hermanos, hablando siempre de las personas de la Trinidad. ¿A quién más le toca? Hermano Juan Diego, Efesios 4, 4 al 7.
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Hasta el 7 lo leyó, ¿verdad? Sí. Amén. Hasta allí. A cada uno le fue dado conforme a la medida del don de Cristo, un Dios para todos y por todos. Vamos a hacer Efesios 5, 18 al 20, hermana Gilma y hermano Roberto, el último versículo, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Efesios 5, 18 al 20, hermana Gilma. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primero habló, no nos embriaguéis con vino, sino que del Espíritu Santo, y luego dando gracias a Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Padre. Amén. Y alabándolo. 2 Tesalonicenses, hermano Roberto, 2, 13 al 14. Y nos vamos. 2, 13 al 14. Dice la palabra del Señor, Amén. escogidos para salvación, ejército de la paz. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Mediante, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los tres. Más claro no puede estar de las tres personas. Ya ahí está claro, hermanito. A la verdad, a veces estar discutiendo con la gente, bueno, los que no creen en estas cosas, a veces uno también se puede poner como en contra de Dios. Pues si el que no cree, ahí déjelo, el que no crea. Algún día se van a ver sus frutos. Amén. Porque, hermanos, a la verdad, pues hay que decir la palabra, pero también con amor. Sí, amén. Porque si también andamos de peleoneros, vamos a parecer como Jonás o los discípulos cuando iban con Jesús. Hermanos, querían echar fuego. Amén. También no podemos eso. Nomás hay que hablar la verdad. Sí, amén. Hay que hablar la verdad. Los Jesús solos también. Porque imagínense, la Biblia tan clara dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos son los Jesús y Jesús y Jesús. Y no salen de Jesús. Ya sabemos que Jesús es los tres, pero tienen que mencionar pues el Padre y el Espíritu. Amén. Amén. Sí, y es importante, lo importante es que como iglesia estemos bien doctrinados, que no nos vayan a cambiar ellos, a transformar en ellos. Por eso es necesario que conozcamos la doctrina, porque hermanos, ellos a la gente pentecostales o quien sea, hermanos, si no conocemos bien la doctrina de la Trinidad, rápido nos convencen y nos llevan con ellos. Y nos hacen contar de que nosotros, nos hacen que aceptemos de que estábamos mal, estábamos erróneos, estábamos equivocados. Por eso es necesario conocer la doctrina de la Trinidad y las demás doctrinas de la palabra que vamos a ir dando a través de la Biblia. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Padre que está en
Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, amado Dios, por la enseñanza, Dios eterno. Gracias porque nos permitió enseñar en esta noche, Padre. Gracias por este